Buenas tardes, saludos para cada uno de nuestros apreciados participantes. Estamos en ocasión de grabación de números donde estaremos trabajando unas actividades y son las siguientes. Vamos a ver primero el material correspondiente a la parte 1 del módulo 3, en el cual nosotros vamos a estar contextualizando lo relativo al tema de la introducción a lo que es la contabilidad de costos. Eso es lo que vamos a estar viendo y las actividades que estaremos desarrollando van de la mano con relación al contenido de dicho material. Bien, entonces vamos a ver de qué trata este material y cómo vamos a utilizarlo para la actividad práctica que vamos a desarrollar. Entonces, en sentido general, aquí vemos los aspectos generales de la contabilidad de costos con los objetivos de aprendizaje, donde están detallados, ¿verdad?, cada uno de esos objetivos. Pueden ver que es tener una visión panorámica, ¿verdad?, del origen de la contabilidad de costos, los objetivos, ¿verdad?, comentarlos, de la contabilidad, el enfoque, características de costos fijos y variables, analizar el impacto que tiene la contabilidad de costos en los procesos de producción y decisiones gerenciales, así como brindar noción de la filosofía y tendencias administrativas ya para esta época, a medida que el tiempo. Entonces pueden ver ahí una reseña histórica, que pueden analizarla en detalle. Es muy importante que se lean estas partes para que veamos los procesos históricos, la línea de tiempo, de qué ha pasado con relación a lo que es la contabilidad de costo como tal. Es un texto bastante interesante que nos crea ese marco teórico referencial de qué ha pasado con relación a esta disciplina. Entonces luego vemos la parte relativa a la contabilidad de costos en nuestra amada República Dominicana, como las evidencias de uso, de acuerdo a algunos autores ya estudiosos de la historia de nuestro país. Y podemos ver entonces dicho contenido. Ya eso ustedes saben, pueden verlo, analizarlo en detalle, ¿verdad?, dentro de su material. Porque vamos a hacer énfasis fundamentalmente en la explicación de cómo desarrollar la actividad, naturaleza y conceptos fundamentales de los costos. Esto es muy importante que ustedes lean esta información, sumamente valiosa esta información, de acuerdo a diferentes autores que son personas que comentan, que han escrito las. Entonces, leer esa información, cada una de ellas le da un arco, da una sapiencia con relación a lo que implica el concepto de contabilidad de costos. Bien, entonces vemos ya cómo se distribuyen las empresas en términos a la forma en que se puede utilizar o no la contabilidad de costos, de servicios industriales, comerciales, definiciones relativas a la asignación, costos de explotación. Todas estas definiciones es bueno que la lean, la analicen, porque dentro de las actividades hay preguntas que están relacionadas a esas definiciones que están ahí. Elementos del costo de un producto. Vemos acá que fundamentalmente materia prima, materiales directos, indirectos, costos de mano de obra, la mano de obra como tal. Todo eso son detalles que lo pueden analizar, ¿verdad? Cada uno de ellos.
para luego poder primero tener el conocimiento y luego poder aplicarlo en las respuestas que tienen que dar a las actividades. Entonces, seguimos observando, por ejemplo, en esta tabla, y aquí vemos una empresa llamada Tropical Gelato, donde tiene una serie de informaciones. Esa empresa se dedica a fabricar tarros de helados. Entonces vemos de qué manera interviene cada una de estas informaciones relativas a las partes que componen los costos de producción. Entonces vemos en términos de materiales directos, mano de obra directa, cómo se va clasificando. Ahí está el insumo, ¿verdad?, que corresponde atendiendo al tipo de material o insumo que se utilice o servicio que se preste, de materiales con sus costos, el valor total dentro de la producción, en este caso la leche, azúcar, mantequilla, sabor, vainilla, colorante, aditivo, etc. Entonces vemos ya la parte de los aditivos, perdón, que no está directamente dentro del material, ya con su cuantificación, los envases, que es parte fundamental del producto, la parte ya de la mano de obra, vemos cómo aparecen ya los sueldos de los diferentes personal que trabaja en la empresa, en este caso de manera directa y de manera de acuerdo, entonces lo va señalando y va presentándose como elementos de costos. De la misma manera, entonces vemos la parte relativa ya a los costos, ya de energía eléctrica, de alquiler, combustible, otros, cómo pasan ya a una categoría de costos indirectos de fabricación. Al final, entonces, cuando yo hago la sumatoria de todos los elementos que intervienen, me va a dar el monto total en el cual vamos a estar trabajando en este caso. Bien, entonces, esa información es importante que la analicemos porque hay una actividad que ustedes van a estar desarrollando, una plantilla de Excel, donde esta referencia es lo que le va a ayudar a poder entonces hacer la clasificación de los costos para el otro tipo de empresa que le estamos presentando como modelo. Entonces es bueno que vean bien esta parte, sepan exactamente en qué categoría viene estando, porque le va a serle mucha utilidad. Bien, entonces vemos acá los principales clasificaciones de los costos. Podemos ver ahí en relación con la producción, si es de acuerdo al comportamiento con el volumen de actividades, en relación con una actividad o departamento, si es con el tiempo en que fueron calculados, establece de qué manera afectan los ingresos, en cuanto al control que se tiene sobre el mismo, en cuanto a la importancia de la toma de decisiones, en cuanto al tipo de sacrificio en que se ha incurrido, en términos de desembolso que se hayan realizado, y de acuerdo a los cambios que se originen. Entonces, ese tipo de clasificación ya a usted le da una idea mucho más clara. Entonces, aquí ya le da detalle con relación a la producción directamente, cuáles son esos costos, cómo están clasificados con su respectiva definición. Vemos aquí el modelo, el ejemplo, por volumen, ya cuando son variables. O sea, ya ahí tenemos la definición de cada una de esas componentes que se van a utilizar para fines de lo que es la contabilidad de costos y de ese informe que hay que elaborar para tener a mano dichas informaciones. Entonces, eso lo vemos en cada uno de ellos, su definición, su respectivo ejemplo para que puedan aclarar las dudas y conceptos que puedan tener. Bien, entonces seguimos observando cada definición, cada elemento con su definición. Es bueno que se lea,
se trate de analizar en detalle para luego entonces aplicar ya en las preguntas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, concepto de costo de oportunidad, con la parte numérica en la cual le indica a qué corresponde, en detalle cada cosa. Entonces seguimos observando características de los costos con sus definiciones, objetivo de la contabilidad de costos, importancia de la contabilidad de costos, informe financiero que se requieren, atendiendo al tipo de empresa en el cual se utiliza. Entonces, todo esto ya con su representación a nivel de informe para entenderse más fácilmente. Bien, entonces, visto esto, hay otras informaciones más que contiene el material, pero luego pueden ustedes irlo viendo y analizando. Vamos a ver entonces la actividad a desarrollar. Aquí tenemos la actividad 1 de la unidad 1. Recuerden que este módulo tiene 3 unidades. El módulo, por lo tanto, estaríamos trabajando durante 3 semanas. Entonces, esta parte la vamos a ver por unidad. Esta es la actividad 1 de la unidad 1 del módulo 3. Entonces, ahí vamos a responder una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a ver. Usted va a entrar, ahí le va a aparecer preguntas como para conocer el origen y el desarrollo de la contabilidad de costos en República Dominicana. Es necesario conocer la historia de cómo surge y se desarrolla la contabilidad en nuestro país. Bueno, usted va a colocar ahí si eso es falso o es verdadero, de acuerdo a lo que usted ya leyó, ya la información que ya usted ha adquirido, ya el conocimiento que tiene, si eso es así o no es así. Vamos a ver otra pregunta. Por ejemplo, en este caso aparecen las 5, pero a ustedes les puede variar. Aquí hay una serie de preguntas donde ustedes van a elegir la opción correcta. Vamos a ver aquí con la primera. Entonces dice, completa con su respuesta. Dice, esta partida se utiliza para acumular todos los costos que intervienen en la transformación de un producto, pero que no se pueden identificar de forma directa con el objetivo de costo. Entonces, ahí le va a presentar varias opciones para que usted ahí elija a cuál de ellas corresponde. Entonces, ¿cuál es la clave para poder interpretar y poder llenar esto? Bueno, usted leer bien su material con relación a esas definiciones. Y inmediatamente, bueno, es esta, o es esta segunda opción. Entonces, usted elige ahí cuál de ellas, pero leyendo y analizando los diferentes elementos de costos y los diferentes tipos de costos. Entonces, en el segundo caso, vemos aquí el costo de los materiales integrados al producto terminado. Está formado por, entonces ahí le va dando la definición. Ahí están las opciones para que usted elija cuál de ellos corresponde a ese tipo de costo que está integrado directamente al producto terminado. En algunos costos indirectos que se mantienen invariables dentro de ciertos niveles de producción, pero que luego de haber pasado estos niveles comienzan a tener comportamiento variable. Entonces aquí, ¿cuál de eso corresponde? Entonces sencillamente va a elegir, va a marcar y va a continuar con las otras preguntas. Eso mismo va a hacer en cada una de las opciones que aparecen acá. Es elegir la opción dentro de la que están ahí, de acuerdo a lo que usted leyó, cuál es la que corresponde. Entonces, esa es en esa pregunta. En este caso son 6. Vamos a ver esta otra, a ver qué le dice. Esta pregunta es múltiple y cada una tiene un valor de un punto. Bien, entonces ya establece según la teoría de costos del autor Seatiel Alatriste. Los costos son la suma de esfuerzo y recursos que se han invertido. ¿Eso es falso o es verdadero? Ya usted va a leer esa parte y va a decir si es falso o es verdadero. Los costos de conversión son costos que igualan una relación directa con el producto terminado. Estos son iguales a la suma de material directo usado y a la mano de obra directa. ¿Es falso o verdadero? Ya usted determina la respuesta.
Costos primos son los incurridos en el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados. Están conformados por la suma de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Usted determina si eso es así o no es así. Y está la otra pregunta, entonces, en la cual usted va a responder acerca de la contabilidad de costos. Luego, naturalmente, de haber leído las diferentes definiciones, si esto es verdadero o es falso, lo que le está planteando acá. Esto es entonces, tiene que ver con la parte 1 de la unidad número 3 en la primera semana. Bien, entonces, continuamos viendo otras actividades que hay que desarrollar. Entonces ya vimos la primera. Y entonces hay un foro que tienen que trabajar. ¿Cómo va a ser el foro? El foro es de la siguiente manera. Usted va a observar el video que aquí, que está el enlace directo. Va a observar el contenido del video. Entonces luego que lo observe, va entonces a dar su concepto de contabilidad de costo e importancia. Sencillamente eso. Vi mi video, lo entendí. Bueno, algo no lo entendí bien, lo puse de nuevo. Entonces, atendiendo a lo que yo entendí de la presentación del video, entonces voy a dar esa respuesta que me aparece acá. Esa es la actividad que se va a hacer en el foro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora la actividad número 2 del módulo 3 de la unidad 1. Esta parte aquí es para nosotros colocar dicha actividad después que la hayamos resuelto. ¿De acuerdo? Ahí la vamos a subir para ponerla cuando la hayamos resuelto. Entonces, vamos a ver entonces cuál es la actividad y de qué trata. Vemos aquí entonces en la parte, esto que está aquí es una plantilla en la cual se presenta dicha actividad. Vamos a abrir la plantilla y vamos a ver de qué trata. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? La abrí, la descargué. Entonces ahora voy a abrir dicha actividad. A ver qué es lo que tiene. Miren, esta plantilla, la forma de solucionarla es la siguiente. Usted, luego que tiene la información, usted va a observar que tiene y está compuesta de la siguiente manera. Aparece ahí, dice contabilidad de costo, clasificación de los 3 elementos del costo. Aquí le aparecen los diferentes insumos que intervienen en el costo. Suelas, hilos, tachuela, pegamento. Ya ustedes saben a qué tipo de empresa se está hablando, ¿verdad? Cuando se habla de tachuela, de hilo, de pegamento, ¿verdad? Una empresa industrial que se dedica a la confección, en este caso de zapatos, de carteras, ese tipo de, ¿verdad? De actividades. Entonces aquí le aparecen todos los insumos. Lo observan con los montos totales, ¿verdad? Que le va a dar. Ahí le aparece una clasificación si están dentro del grupo de costo primo o costo de conversión. Bien, entonces la suma de los costos primos más los costos de conversión al final le van a dar el total de costos de producción para ese producto, ¿verdad? Que se está trabajando aquí. Entonces aquí le va a dar los costos unitarios, a cuánto sale cada uno de sus artículos, ¿verdad? Pero para eso tengo que tener el costo de producción, que sería el total de los costos de conversión, ¿verdad? Costo primo, ya el total general de lo que me implica en costo todos los insumos que se utilizan. Entonces, ¿cómo yo lleno esta práctica? ¿Cuál es la forma de hacer esta actividad? Bueno, la forma es la siguiente. Lo primero que usted va a hacer aquí es poner en ese espacio que aparece acá, como dice acá, colocar aquí últimos 4 dígitos de su cédula.
Los últimos 4 números de su cédula, te lo voy a poner aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando te haga eso? Vamos a ver qué ocurre. Entonces, vamos a suponer que los 4 últimos dígitos de su cédula son 1, 2, 3 y 4. Bien, le di a Enter. Usted va a ver inmediatamente que va a pasar lo siguiente con relación a eso. Vamos a ver. Ok. Aquí tengo entonces todos los diferentes elementos de costo con el monto correspondiente, con el valor. Entonces yo voy a determinar si este valor que tiene cada uno de los insumos me corresponde a material directo, a mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Y dependiendo de cuáles son 3 renglones, yo entiendo que va, voy a colocar el valor. Como estamos hablando de una plantilla, usted puede copiar la información directamente en el renglón que usted entiende que va. Y eso se va a ir sumando aquí al final y se va a ir colocando entre si es un costo primo o si es un costo de conversión. ¿A cuál de los dos? Bien, entonces, yo entonces, por ejemplo, aquí digo que cuero corresponde, en este caso, a material directo. Entonces yo pongo ahí 3034. Puedo copiarlo, pero mejor lo voy a escribir. 3034, lo voy a Enter. Entonces, observen lo que ocurre ahí. Se me apareció el total aquí. Entonces, ya para esa opción, materiales directos, pero a su vez me apareció dentro de los costos primos. Cuando usted lea la definición de costo primo, va a ver de qué está compuesto, ¿verdad? Entonces dice que está compuesto de qué, materiales directos y de mano de obra directa. Entonces, como ese insumo me corresponde a material directo, entonces me aparece en este renglón acá. En la medida en que haya otros elementos, vamos a suponer, por ejemplo, suela, que sea también un material directo, y dice que tiene 36, 234. Le di a Enter. Te va a observar cómo eso aumentó ya, o sea, el monto, el valor, porque se me está sumando los elementos de su material directo. Aquí me aumentó, pero aquí también me aumentó. Mira, como parte de los costos primos. Entonces, esa operación, en la medida que usted trabaje con cada uno de los insumos y le ponga en el lado en que va, el lado que corresponde, viendo su material, viendo en este caso la información, déjame ver, vamos a buscarla por acá, un segundito. Esta información que tenemos, que vimos acá, de la hoja donde aparecen cada uno de esos elementos, yo le decía a ustedes que había que prestarle mucha atención. ¿De acuerdo? Cuando usted va a estar analizando su información, usted va a ver ahí que está en detalle cada uno de esos diferentes elementos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar esa hoja, tener clara cada una de las definiciones correspondientes para usted entonces poder determinar. Miren aquí en la tabla número 1, donde le aparece ya el material directo, mano de obra directa, señalando cada uno con valores, con montos. Ustedes lo observan. Entonces, eso está en su material en la página número, bueno, aquí no salió la página, pero me dice que la página 14 es que aparece en su material. Observando bien la página y viendo cómo se colocó en este ejemplo, en qué lado correspondió, usted lo que va a hacer es ya aplicado a la actividad práctica que estamos desarrollando y entonces ahí ya le va a ir colocando los montos, el total general que habrá para costos primos y total general para costos de conversión. Entonces, le va a aparecer al final el costo unitario por cada tipo de artículo. Esa es la actividad que hay que desarrollar para esta práctica que tenemos. Identificar cada uno de los insumos, tomando como referencia, en este caso, el modelo, que es esta
actividad que aparece acá. Y en eso consiste, no de llenarla. ¿Qué usted va a hacer entonces? Usted lo que va a hacer inmediatamente es subirla. Ya en este caso, actividad, coloque aquí actividad 2, unidad 1, módulo 3. Y en eso consiste la actividad a desarrollar para esta semana. Pero a sus órdenes, cualquier inquietud que tengan, saben que pueden mandar su mensaje, contactarme y le estaremos ayudando, aclarando cualquier duda con muchísimo gusto. Si es que pásenla bien, bendiciones para todos y espero que esta explicación le pueda ser de mucha utilidad. Muchas gracias y pásenla bien.